Dicen que cada cicatriz lleva una historia, pero algunas cicatrices guardan más que dolor, guardan secretos. Y algunos secretos nunca debieron ser descubiertos. En una pequeña aldea en lo profundo del corazón rojizo de África, vivía una niña que caminaba cada mañana por los polvorientos caminos hacia la escuela, con la cabeza inclinada, los pasos suaves. Y un silencio más fuerte que las risas y charlas de los otros niños. Su nombre era Amina. Tenía solo 13 años, pero había algo en ella que inquietaba incluso a los ancianos que ya habían visto tormentas, guerras y cosas que los niños nunca deberían ver. No era su timidez, ni su cuerpo delgado que parecía temblar incluso en aire quieto, era su ojo. O mejor dicho, lo que lo cubría. Amina llevaba un parche. Un simple paño negro atado alrededor de su cabeza, ocultando por completo su ojo izquierdo. Nunca se lo quitaba, ni de noche, ni al lavarse en el río. Los niños murmuraban cosas crueles sobre ella. Algunos decían que no tenía ojo, solo un hueco vacío lleno de sombras. Otros decían que había nacido con una maldición, que cualquiera que mirara su ojo descubierto caería en la locura. Las madres advertían a sus hijos que no miraran demasiado, que no hicieran demasiadas preguntas y que jamás se burlaran de ella. Pero los niños rara vez escuchan advertencias. Y el día que uno de ellos se atrevió a tirar de su parche, los gritos que siguieron fueron tan escalofriantes que toda la escuela quedó en silencio durante días. Aún así, nadie habló de ello. Nadie se atrevió a enfrentarla, y nadie osó preguntar por qué. Pero si lo hubieran hecho, si hubieran sabido la verdad de por qué Amina llevaba ese parche, jamás le habrían permitido caminar entre ellos. Jamás le habrían permitido sentarse en sus aulas, beber de su río, ni reír con sus hijas. Porque detrás de ese parche no había un hueco vacío, ni un ojo ciego, había algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, algo que no pertenecía a una niña. Y esta noche, conocerás la verdad. Pero te advierto, la verdad no siempre es un consuelo. A veces, es una herida que nunca sana. A veces, es una puerta que jamás deberías abrir. ¿Aún deseas saber por qué Amina llevaba ese parche? La aldea de Ndale era el tipo de lugar donde las tradiciones se tejían más firmes que el paño, donde cada alma conocía a la otra por nombre y linaje. Las chozas de barro con techos de paja rodeaban la hoguera central, donde los ancianos se reunían cada noche para contar historias, y donde los secretos se transmitían disfrazados de sabiduría. De día, los niños perseguían cabras, las mujeres machacaban maíz y los hombres partían con lanzas hacia el bosque. Era una vida intacta por el mundo más allá de las colinas. Y sin embargo, incluso en tal belleza sencilla, habitaban las sombras. Porque cada aldea tiene un espíritu, algunos protectores, otros vengativos, y otros tan inquietos que pasan de una generación a la siguiente, esperando al huésped adecuado. La madre de Amina, Halima, también había sido una mujer callada, conocida por sus silencios extraños y la forma en que sus ojos a veces se fijaban en la nada, como si miraran algo que nadie más podía ver. Murió dando a luz a Amina. Y aunque las parteras murmuraron bendiciones, también susurraron maldiciones. Hablaron de cómo las últimas palabras de Halima no fueron oraciones, sino una advertencia, que la niña nunca debía quedarse sola de noche, que su ojo izquierdo debía permanecer siempre cubierto. Las parteras asintieron, pero las parteras hablan, y pronto toda la aldea lo supo. Sacudían la cabeza, murmurando, la niña carga la sombra de su madre. Su padre, un pescador que pasaba más tiempo junto al río que en casa, hizo lo que pudo. Ató el primer parche alrededor de su diminuta cabeza cuando tenía apenas días, y a medida que crecía, lo reemplazaba una y otra vez. Los aldeanos lo consideraban extraño, incluso cruel. Pero él nunca explicó nada, y nadie insistió. El miedo es un poderoso silenciador. Cuando Amina cumplió 7 años, ya era conocida como la niña del parche. Algunos niños la evitaban, otros la atormentaban, pero todos la temían. Los maestros la dejaban sentarse al fondo del aula, lejos de manos curiosas. Porque aunque era callada, había momentos, breves, fugaces, en los que la tela se deslizaba. Y quienes alcanzaban a ver,
Juraban que algo los observaba. No un ojo normal. Algo más oscuro, más amplio, algo vivo. Un niño, Musa, nunca creyó los susurros. Era valiente, el tipo de niño que se reía de las advertencias de los ancianos, que se adentraba al bosque de noche para demostrar su coraje. Una mañana, le arrebató el parche durante la lección, soltando el nudo. Amina gritó, cubriéndose el rostro, pero fue demasiado tarde. Musa retrocedió, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Por un momento quedó paralizado. Luego, con un alarido desgarrador, se arañó los propios ojos como queriendo arrancar el recuerdo de lo que había visto. 3 hombres adultos hicieron falta para sujetarlo. Sus gritos resonaron en la aldea durante 3 noches antes de que su voz se quebrara en silencio. Cuando por fin cayó, ya no pudo hablar. Sus ojos, vacíos, apagados, como si algo hubiera devorado no solo su vista, sino su alma. Desde ese día, nadie volvió a tocar el parche de Amina. Pero los susurros crecieron. Los ancianos se reunieron, murmurando sobre maldiciones, sobre deudas a espíritus inquietos, sobre ojos que no pertenecen a los vivos. Y aunque hablaban en acertijos, una verdad permanecía en el aire: el ojo de Amina no era suyo. Y sin embargo, la vida en la aldea continuaba. Los niños seguían yendo a la escuela, los hombres cazaban, las mujeres cantaban. Amina seguía caminando cada mañana por el polvoriento sendero, con la cabeza gacha, su silencio pesado como tormenta por estallar. Pero las tormentas no esperan eternamente. Comenzó lentamente. Primero desaparecieron animales, cabras, gallinas, perros. Nadie pensó demasiado en ello, los depredadores solían bajar de las colinas. Pero luego empezaron los sueños. Los niños despertaban gritando que un ojo los observaba en la oscuridad. Las madres aseguraban ver sombras arrastrándose por las paredes aunque no hubiera fuego. Los ancianos murmuraban que el aire mismo se sentía distinto, más denso. Algunos juraban escuchar susurros en el viento, llamando el nombre de Amina. Entonces, una noche, mientras la aldea dormía, un grito desgarró la oscuridad. Provenía de la choza junto al río, donde dormía el padre de Amina. Los aldeanos corrieron, pero lo que encontraron les heló la sangre. Yacía inmóvil, su rostro pálido, el pecho sin aire. Su ojo izquierdo, había desaparecido. La cuenca no estaba herida, no sangraba, no parecía desgarrada por hombre ni bestia. Simplemente, no estaba. Como si nunca hubiera existido. Y en la esquina de la choza estaba Amina. Silenciosa. Su parche colgando flojo. Desde aquella noche, Dalén nunca volvió a ser la misma. Los niños ya no jugaban cerca de ella. Las madres se persignaban y arrastraban a sus pequeños al interior cuando pasaba. Incluso los ancianos parecían temerosos de hablar demasiado alto. Pero el miedo no puede contener lo que ya despierta. Cuanto más intentaba Amina ocultar su ojo, más crecía su hambre. Las sombras se alargaban bajo sus pasos, susurros reptaban en sus oídos, y de noche empezó a escuchar voces que le pedían quitarse el parche, dejar que el ojo viera libremente, que se alimentara. Y cuando ya no pudo resistir más, cuando finalmente cedió, toda la aldea pagó el precio. La noche de la luna de cosecha, los aldeanos se reunieron en la plaza central para celebrar. Los tambores tronaban, los niños danzaban, el fuego ardía alto. Y Amina, de pie al borde del círculo, sintió como el parche se deslizaba en el calor del momento. Por primera vez, no intentó ajustarlo. Lo dejó caer. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos apartaron la mirada con horror. Otros, hipnotizados, no pudieron dejar de mirar. Y al contemplar lo que ocultaba, el silencio se adueñó. Su ojo izquierdo no era un ojo. Era un vacío. Una oscuridad giratoria que parecía extenderse más allá del mundo humano, llena de diminutas formas, rostros, retorcidos y gritando, como si 1000 almas atrapadas miraran desde dentro. La multitud se paralizó. Los tambores callaron.
El fuego titiló bajo, y el viento enmudeció. Entonces empezaron los gritos. Uno a uno, los aldeanos cayeron, sujetándose el rostro. Otros huyeron al bosque, sin ser vistos jamás. Los ancianos cayeron de rodillas, clamando oraciones que se desvanecieron en el vacío. Y Amina permaneció en el centro, su rostro mitad niña, mitad pesadilla, como si dos seres lucharan dentro de ella por el control. Pero en ese momento, no fue Amina quien venció. Fue el ojo. Bebió su terror, devoró sus almas, dejó cuerpos sin voces, sin aliento. Y cuando todo terminó, la plaza estaba cubierta de silencio. El fuego se había extinguido, los tambores rotos, y solo Amina permanecía en pie, su parche otra vez colgando, inútil. Al amanecer, los sobrevivientes descubrieron que ya no podían hablar de lo que habían visto. Sus lenguas pesaban, sus voces se quebraban. Se convirtieron en sombras de sí mismos, eternamente perseguidos por lo que habían vislumbrado en la oscuridad. La aldea nunca se recuperó. Las familias huyeron, las chozas colapsaron, las cosechas se secaron. Nalé se convirtió en un pueblo fantasma, abandonado al viento. En cuanto a Amina, algunos dicen que se internó en el bosque y nunca volvió a ser vista. Otros susurran que aún vaga, yendo de aldea en aldea, siempre con el parche bien atado, siempre con la cabeza baja. Dicen que si alguna vez encuentras a una niña con un ojo cubierto, no le preguntes por qué. No intentes ver lo que oculta. Porque si lo haces, podrías encontrarte mirando una oscuridad que te devuelve la mirada, una oscuridad que aún tiene hambre. Y así, la gente de la Tierra recuerda este relato no como una historia sino como una advertencia. Algunas cicatrices no son heridas de carne sino heridas de espíritu. Algunos secretos no están destinados a ser descubiertos. Y algunos ojos no están destinados a ver. Dime, si vieras a una niña con un parche sobre su ojo, ¿tendrías el valor de mirar? ¿O bajarías la cabeza, murmurarías una oración y te alejarías rápido, antes de que la oscuridad dentro de ella también te encuentre? Si este relato te puso la piel de gallina, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más aterradoras leyendas africanas.